con estos tiempos en donde el Señor verdaderamente resucitó hace 2000 años. Juan capítulo 20, Evangelio según Juan capítulo 20. Por eso le hemos cantado con gozo, con alegría. Hemos reconocido que Él es Dios y siempre lo vamos a hacer cada vez que nos reunamos. Amén. Juan capítulo 20. Cuando yo lo tenga me dice, ya lo tengo. Dice en la Reina Valera, el primer día de la semana, ¿verdad? ¿Sí dice así o no? Sí. ¿Cuál es el primer día de la semana? Me gustaría que usted apuntara que el primer día de la semana, hermanos, no es lunes, no es sábado, sino es domingo, el primer día de la semana. O sea, el domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro. ¿A qué hora aquí todavía está oscuro, hermanos? Que usted se levanta y dice, todavía está oscuro. Pero ya a partir de las 6 ya empieza a salir un poco de luz, ¿verdad? Entonces más o menos como a qué hora era, entre las 5 y las 6 de la mañana, ¿verdad? Dice que María Magdalena, a usted, hermano, un día le van a decir, oye, ¿por qué te reúnes el domingo? Si el día que Dios dijo que descansáramos era el sábado, tiene que ser el sábado, te van a decir. ¿Tú qué le vas a contestar? ¿Por qué te reúnes el domingo? ¿Sí sabes o no sabes? Dile, porque yo celebro la resurrección de Cristo. Por eso me reúno los domingos. ¿Sí? Porque el sábado es para los judíos. Pero, a ver, voltea a ver al que está a tu lado. ¿Será judío el que está a tu lado? ¿Tiene la cara de talibán? ¿Tiene la cara de que derrumba las torres gemelas? No, tenemos cara de mexicanos, ¿verdad? Con todo lo que eso implica, ya para no entrar en detalles. Ajá. Entonces nosotros no somos judíos, por eso no celebramos en sábado. Ellos que celebren el sábado. Pero algunos mexicanos quieren judaizar y decir, yo quiero celebrar el sábado. Dile, pues está bien, ¿no? Celebra el sábado. Pero yo celebro el domingo, ¿porque qué? Porque yo celebro la resurrección de Cristo juntamente con mis hermanos, ¿verdad? Voltea a ver a que está a tu lado. Aunque no quieras, él es tu hermano, él es tu hermano, ¿sí? Aunque te caiga mal, aunque digas Uchila, es tu hermano, ¿sí? Dile que está a tu lado, ya me estás cayendo bien, ya te estoy, ya como que ya estoy perdiendo el asco, dice por ahí. Bueno, entonces María Magdalena dice, llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada, una piedra muy pesada. Acuérdense que en aquel tiempo las tumbas las hacían en las rocas, hacían cuevas, hacían hoyos en las piedras. Así que la tumba estaba más o menos a una altura como de 91 metros y le ponían piedra grande, ¿sí? Y entonces cuando llega esta mujer, ahorita vamos a hablar de ella, dice, corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era ese discípulo? Juan. Di conmigo, Juan. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le pusieron. Verso 3. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Yo creo que Pedro era como yo, ¿verdad? Medio así, medio panzón, medio que corría tantito y ya echaba los hígados. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro. ¿Cómo llegó Simón Pedro? Así llegó, ¿verdad? Y entró a la tumba
Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Mire qué detalle tan interesante. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta en ese momento aún no había entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que ¿qué? Jesús tenía que ¿qué? Resucitar. Él tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Versículo 11. María, diga conmigo María. Pero es María Magdalena. ¿Por qué es María Magdalena? Porque era de una comunidad que se llamaba Magdala. ¿Sí? Por eso era María Magdalena, porque era así como tú eres de Tlachomulco, eres de allá de San Pedro, así. Va a decir, pues Roberto el San Pedro. Así ella le decían María Magdalena, porque era de Magdala, ¿verdad? Entonces dice que María se encontraba. ¿Cómo se encontraba María? Estaba llorando fuera de la tumba. ¿Por qué estaba llorando María? Porque ella amaba al Señor. Ahora, ¿por qué María Magdalena amaba al Señor? Porque Jesús la había liberado. Había hecho una transformación tremenda con esta María. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabeza y otro a los pies, en lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, verso 13, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde le han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí. ¿Quién era? Era Jesús. Pero ella no lo conoció. ¿Por qué no conoció a Jesús? Porque Jesús tenía ya un cuerpo glorificado. ¿Sí? Tenía un cuerpo glorificado. Es como si de repente tú te hicieras así toda la liposucción, una cirugía así tremenda, y de repente te vemos después de algún tiempo de no verte y decimos, ¿será o no será? Porque ya tiene esto, ya tiene el otro, ya se cambió esto, ya está así una cinturita de Thalía. No, como que no la conozco. Hasta que dice, soy yo. Me dice, mana, ¿qué cambio has tenido? ¿Cómo le has hecho? Pues me gasté $1,000,000, pero ahí estoy, ¿verdad? Toda así, toda estirada, con botox y... Bueno, ustedes ya saben esa historia, ¿verdad? Dice que entonces ella no lo reconoció y le dijo, apreciada mujer, estoy en el verso 15, Juan 20:15. ¿Por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, ¿dónde lo puso? Y yo iré a buscarlo. Entonces cuando le dice María, dijo Jesús, ella giró hacia él y exclamó, Maestro. Y en el verso 17, ¿qué le dijo Jesús? No me toques, no te acerques, déjame ir porque tengo que subir al cielo. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Lo primero, hermanos, que quiero hacer con ustedes en esta tarde es hablarles de esta mujer, María. Esta mujer llamada María era una mujer muy señalada por ser una pecadora, por haber sido una pecadora, igual que tú y que yo. ¿Sí está conmigo o no? Sí, amén. Nosotros también éramos pecadores, pero de esos buenos, ¿sí o no? ¿No? Aunque el otro te ponga cara de santo, era un pecadorzote, ¿sí o no? Y también pecadorzote. Aunque ahora ya nada más le hace así todo el tiempo, pero era tremendo, ¿sí o no? Sí. Entonces,
esta mujer había sido sanada de muchos males que ella tenía. Ella tuvo la oportunidad de vivir una vida nueva igual que nosotros. María Magdalena estuvo esclavizada igual que nosotros. ¿Nosotros de qué éramos esclavos, hermanos? Del vicio, del alcohol, de las drogas, de la pornografía, de los chismes, de las mentiras. ¿Cierto o no? ¿Cuántos todavía siguen siendo esclavos de esas cosas? ¿Sí? Del robo, del adulterio. Dice que Jesús la liberó porque tenía 7 demonios. ¿Tú cuántos tienes? 7 por 3, dice. Pero cuando Jesús, hermano, llega a su vida de esta mujer, la transforma. A ver, ¿cuántas mujeres aquí hay transformadas por el Señor? Levante su mano. ¿Sí? Entonces, ella se convirtió en un ejemplo de una vida. Cuando alguien hace por ti algo, tú vives agradecido. Esta mujer estaba agradecida por lo que Dios había hecho en su vida, porque le había sacado los demonios. Entonces, si nosotros todavía nos sentimos mal, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Jesús, porque ahora Jesús vive, está resucitado. ¿A quién le tenemos que pedir? Que nos ayude a liberarnos. A Jesús. Es necesario que le pidamos que nos libere. La vida de María Magdalena no se habla mucho en la Biblia, solamente se lee que ella fue liberada. Por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 15, Marcos 16:9. Vamos a ver qué dice Marcos 16:9. Me gustaría que alguien lo leyera en voz alta. Marcos 16:9. Hasta ahí. María Magdalena, hermanos, después de que fue transformada, era una mujer que no solamente amaba al Señor, sino que una mujer que colaboraba en el reino. Una mujer que daba sus recursos, ponía de su bolsa para el ministerio de Jesús. Fíjense qué transformación. Quizá nos identifiquemos con María Magdalena, ya sea como mujer o como alguien que ha sido liberada de una vida de esclavitud total. Ella era una marginada social porque era una prostituta, era una adúltera, entre otros pecados que tenía. En aquel tiempo se decía que María Magdalena era una mujer de mala reputación. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo es tu reputación delante de las personas? ¿Cómo la gente conoce de ti? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Cómo es tu reputación? ¿Es mala, regular o buena? ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Qué dice de nosotros la gente? Pues María tenía una mala reputación. Sin embargo, cuando Jesús hizo el milagro en su vida, ella empezó a dar testimonio de obediencia. Se convirtió en una persona bien importante, porque ni más ni menos que ella fue la primera que vio al Señor y fue a decirle a sus hermanos que Jesús estaba vivo. ¿Cuáles entonces las cosas buenas de María? Porque no todo era malo. Quisiera que apuntaras. María Magdalena apoyó la obra de Jesús y sus discípulos. Una vez que fue transformada, ella apoyó la obra. ¿Tú estás apoyando la obra? Sí. Varios de ustedes ya están apoyando la obra. Estuvo presente en la crucifixión de Jesús. María Magdalena estuvo ahí. Fue la primera en ver a Jesús. Y recibe la responsabilidad de irles a avisar a los discípulos que Jesús había resucitado.
Esto, hermano, que queda en la historia y que siempre va a estar ahí cada vez que mencionemos esta historia, va a ser recordada por esa mujer que fue liberada de esos demonios, por el poder de Jesús. Ahora, nosotros, ¿qué podemos aprender? ¿Cuál debe ser nuestra lección? La lección para nosotros, para nuestra vida. Si Dios nos ha perdonado mucho, hermanos, tenemos que ser agradecidos. A ver, ¿cuántos de ustedes han sido perdonados por Dios? Ahora, nosotros necesitamos demostrar esa gratitud que tenemos por haber sido perdonados. ¿Cómo lo hacemos? Puedes participar tú en algo que Dios te indique que hagas para que tú digas, lo hago porque estoy agradecido. ¿Por qué canto yo? ¿Por qué predico? Porque estoy agradecido de que Dios haya transformado mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo tienes que hacer tú. Dios te dirá cómo, Dios te enseñará cómo lo puedes hacer. Pero sí necesitamos, hermanos, hacerlo. Dios quiere que las mujeres desempeñen papeles importantes en el ministerio. Aquí no somos machistas, hermanos, que las mujeres un cero a la izquierda, que las mujeres allá para hacer el quehacer, la comida. No, hermanos, las mujeres son bien importantes en el reino de Dios. ¿Han visto cuando se hacen los desayunos aquí en este lugar? ¿Cómo se ponen los desayunos? Vienen varias mujeres, vienen muchas mujeres. Nosotros también ya estamos empezando a hacer nuestros pininos, como varones ya nos empezamos a reunir y empezamos a fortalecernos. Pero la labor de la mujer es bien importante para predicar, también para ayudar en el ministerio. Por ejemplo, el desayuno pasado de mujeres, mi esposa le encargó a una hermana. Ahora, ¿quién de ustedes se va a hacer cargo del próximo desayuno? ¿Verdad? Ya salió ahí acérquese con mi esposa y dígale, pastora, cuente conmigo, ¿sí? Porque es el ministerio de Jesús, no es el ministerio de nosotros, porque Jesús sigue en la obra, sigue trabajando, entonces nosotros lo hacemos por Dios. El perdón que recibimos de Dios nos debe motivar, hermanos, a vivir una vida diferente. O sea, cuando nosotros ya hemos sido perdonados, transformados, eso nos tiene que impulsar a vivir vidas diferentes. Hasta ahí es lo que quiero platicar de esta María. Ahora, regresemos a nuestra lectura en Juan 20, pero ahora el versículo 19. 20:19. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús, atravesando las paredes, se puso en pie en medio de ellos y les dijo, ¿qué les dijo? La paz sea con ustedes. Dijo mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Cuando nosotros, hermanos, el día que vayamos a ver a Jesús, ¿qué es lo primero que lo vamos a reconocer? Por sus heridas, en sus manos, en su costado y en sus pies. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Cuántos se bautizaron este mes? Levante su mano. ¿Cuántos se bautizaron? Nosotros le estamos pidiendo a Dios que ustedes reciban el Espíritu Santo. Que el Señor sople sobre ustedes para que ustedes, Dios los lleve a algo más. A un avance, que no se queden estancados, sino que avancen, ¿sí? Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. En el versículo 24 aparece otro personaje del cual les quiero hablar. ¿Cómo se llama ese personaje? Verso 24. Todos digan, Tomás. Más fuerte, Tomás. Ahora háganle, Tomás.
No, ¿verdad? Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo. ¿Por qué le apodaban el gemelo? Porque tenía un hermano gemelo, ¿verdad? Por eso le decían el gemelo. No estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le encontraron. Hemos visto al Señor, pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos de sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, ¿cuántos días después? 8. Los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban otra vez bien cerradas, pero igual que antes, Jesús entra con las puertas cerradas, atraviesa lo que haya atravesado y les dijo: paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: ¿tú crees porque me has visto? Benditos son los que creen sin verme. Aunque es cierto, hermanos, que la mayoría de nosotros nos pasa de que de repente desconfiamos de Dios. Nos pasa que de repente nuestra fe se va, se acaba, se diluye. No se acaba, sino disminuye. Porque el Señor siempre procura que no se acabe nuestra fe, sino que permanezca, aunque sea un poquito de fe. Aún así, nos duele que nos digan que somos incrédulos. ¿A poco no? ¿Alguna vez te han dicho: es que tú eres un incrédulo, es que tú no crees, es que tú no confías? Y entonces, como dice mi esposa: pues sí, a veces me falta la fe. ¿A alguno de ustedes le ha faltado la fe alguna vez? ¿Sí? ¿Alguna vez se han sentido así como Tomás? ¿Sí? Pues yo hasta que no vea, no voy a creer. Bueno, quizá nos preguntemos: ¿cómo fue la vida de Tomás, el discípulo que Jesús, conocido por haber dudado? Tomás sencillamente no podía creer, era algo normal, pero hoy en día todo el mundo lo criticamos y le decimos: ese Tomás, ¿verdad? Juan nos dice que Tomás tenía el apodo de gemelo. Ya les dije, porque tenía un hermano. Y también la Biblia no dice, pero probablemente Tomás era una persona que tenía conflicto con su hermano, porque no se les veía juntos. Si no, la Biblia nos hubiera dicho. O sea, eran gemelos, pero estaban como distanciados, ¿no? Eso es lo que se ve. Este trasfondo familiar fácilmente pudo haber incluido un hábito de duda o desconfianza en su percepción de la vida. ¿Tú cómo percibes la vida a veces? ¿Cómo se te hace lo que está viviendo el país, lo que está viviendo Estados Unidos? Por ejemplo, lo que están viviendo nuestros hermanos centroamericanos, que de repente tienen que salir de su país porque no hay comida, porque no hay trabajo, porque no hay dinero. ¿Y a dónde quieren ir nuestros hermanos? A Estados Unidos, y cruzan por nuestro país, y en nuestro país son violentados, son asesinados, son secuestrados. ¿Tú cómo ves todo eso? ¿No a veces piensas y dices: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no los ayuda? Pues así era Tomás, ¿no? De repente medio incrédulo. Sin embargo, a pesar de esto, Tomás formó parte del círculo íntimo. Es una maleta que cargué de los seguidores de Jesús, y en varias ocasiones demostró tener mucho valor. Cuando Jesús iba a Betania para resucitar a Lázaro, se dirigía a una situación peligrosa, pues los líderes religiosos estaban tratando de matarlo. No obstante, Tomás y los otros discípulos valientemente decidieron acompañarlo. Tomás no dudaba de la resurrección de Jesús porque tuviera miedo. Él continuó reuniéndose con los seguidores de Jesús. Sencillamente no estuvo presente la primera vez. Por eso, hermano, con esto quiero decirte algo.
Y me gustaría que le dijeras a tu lado, ya no faltes a la iglesia. Dile que está a tu lado, ya no faltes a la iglesia. ¿Sabes por qué, hermano? Porque te voy a decir una cosa, un día puede venir el Señor y tú no estás. A Tomás le pasó. La primera vez que se le aparece a sus discípulos, no estaba Tomás. A ver, di conmigo, ¿dónde estaba Tomás? Pues en las piñitas. Se fue a las piñas, ahí de Tenango. Ahí estaba Tomás. En vez de estar reunidos con sus hermanos, así como nosotros, hermanos, que estamos reunidos, no, Tomás se fue, ¿sí? A Acapulco, etcétera. Ajá. Imagínate, hermano, que ahorita viniera el Señor y así se atravesara ahorita está todo así, cerrado, y que de repente se apareciera aquí. De aquí 8 días, ¿qué le vamos a decir a fulano, a perenganas o tal? ¿Qué le vamos a decir? Vino el Señor y tú no estabas, mano. ¿Verdad? Se lo perdieron. Entonces, por eso, hermanos, no faltemos a la iglesia. Porque ¿qué dice la canción que cantamos hace rato? ¿Mejor qué? Un día. Es mejor estar un día. Porque muchos de ustedes no vienen el jueves. Este jueves vino mi hermano Roberto, su familia. Pero pregúntale que está a tu lado, ¿tú dónde estabas? Pregúntale, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo el jueves en la noche? A ver, ¿qué estabas haciendo jueves en la noche? Unos en el trabajo, otros cansados porque llegaron de trabajar, otros, bueno, ¿sí? Otros no vinieron porque no vinieron y punto, se acabó, ¿verdad? Nosotros, hermanos, entonces, también tenemos pruebas como Tomás, de repente de duda. Cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador, experimentamos de primera mano su poder transformador en nuestra vida, como pasó con María Magdalena. Ahora como pasó con Tomás, porque fíjense una cosa, la Biblia no dice que algún otro discípulo haya tocado al Señor, solamente ¿quién? Tomás. Fíjate lo que son las cosas. María Magdalena ya dijimos quién era, y fue la primera que vio al Señor resucitado. Tomás era un incrédulo y fue el único que tocó las heridas del Señor. A ver, ¿por qué no Juan, que era el discípulo amado que nunca se apartó del Señor? ¿Por qué ellos no tienen esos privilegios como los otros? Solamente Dios sabe. ¿Por qué Dios te escogió a ti? Solamente Dios lo sabe. En un equipo de fútbol, ¿verdad? Si hiciéramos un torneo, ¿quién escogería a algunos de ustedes? Diría, no, mejor lo voy dejando al último. Y ya como no hay quien lo escoja, pues ya vete. Así somos nosotros, muy selectivos, ¿no? Escogemos a la gente que nos cae bien, ¿sí? Pero Jesús no fue por eso, simplemente quiso reforzar la fe de ellos. Entonces, cuando Tomás superó esas dudas, emprendió un ministerio que demostró su fe extraordinaria. A medida que nosotros experimentemos el poder de Dios como lo experimentó María Magdalena y como lo experimentó Tomás, porque la expresión después de haber tocado las heridas fue impresionante. Fue, Señor, Dios mío, ¿sí? Podremos ministrar a otros a través del Espíritu Santo. Con esa experiencia, hermano, por eso hemos visto, mi esposa y yo, algunas experiencias que otros hermanos han tenido con Dios. Busca tu experiencia. Busca la tuya. Porque hoy vimos 2 experiencias, la de María y la de Tomás. Pero tú también puedes tener una experiencia con Dios. ¿Qué se necesita? Solamente pídele, ora. Dile, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. No sé cómo lo vaya a tener, si sea así tan extraordinario como estas personas lo tuvieron, pero lo necesito. ¿Cuántos necesitan encontrarse con el Señor? A ver. Amén.
Porque a veces se sienten vacíos, a veces se sienten solos, a veces se sienten apartados, porque les hace falta, y nos hace falta encontrarnos así con el Señor de una forma especial. ¿Qué podemos ver en Tomás? Que eran sus fortalezas. Apúntale. Número 1, estaba dispuesto a abandonarlo todo para seguir a Jesús. Aún a pesar de lo que vimos, hermanos, Tomás era un discípulo que estaba dispuesto a dejarlo todo por el Señor. A pesar de que tuvo ese evento de incredulidad, era un hombre de convicción, de valor, ¿sí? Porque por lo menos él estaba convencido de algo. ¿De qué estaba convencido? De que si no tocaba las heridas, no iba a creer. O sea, finalmente, él estaba convencido de algo. Si lo veo, creo. Esa es una convicción que él tenía. Y Dios, ¿verdad?, le respondió positivamente. Entonces, eso reafirmó su convicción. ¿Por quién? Por Cristo. Porque ahora nadie le puede decir que no es cierto. Cuando él platicaba con otro igual, ¿qué creen que le iba a decir? Yo estaba como tú. Yo no creía en el Señor. Hasta que yo toqué con estas manos que me ves, toqué sus heridas. Y yo te puedo decir a ti, es cierto. Con esa convicción de alguien que ha tenido una experiencia, hermano. No de alguien que nada más habla por hablar, sino de alguien que dice, mira, si te digo que la burra es porque en serio yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo toqué. Entonces, de esa forma, ellos predicaban con una experiencia de vida. Estuvo dispuesto a reconocer su error, ¿verdad? ¿Cuál era su error, Tomás? Pues sí, en ese momento decir, pues yo no voy a creer hasta que, porque dijo el Señor, tú debiste haber creído sin verme. Entonces, porque me ves, crees, ¿verdad? Esa era una debilidad de Tomás, que quería pruebas para creer. ¿Tú necesitas pruebas? ¿Necesitas que Dios te pruebe que está contigo? ¿Necesitas que Dios pruebe que tú eres escuchado por Dios? Sí, hermanos, porque nos fallan, porque de repente dudamos, sobre todo cuando las cosas no van bien en nuestra vida, es cuando dudamos. Y una vez más nos dice el Señor, tú tienes que creer aunque no veas, aunque lo veas todo gris en tu vida. Tienes que creerme, porque solamente un poco de tiempo vas a sufrir, pero después yo te echo la mano. Imagínense que el Señor no nos dejara sufrir. ¿Cómo maduraríamos? ¿Cómo se madura, hermano? ¿Cómo? ¿En un lecho de rosas? ¿Con puras buenas? No, se madura cuando pasas, atraviesas por dificultades y de ahí tú te levantas. Es como tú maduras, como yo maduro, a través de los trancazos que nos damos por equivocarnos, por exactamente a veces por no creer. Es como maduramos. Apunta lo siguiente: nos podemos recuperar de toda incredulidad. Nuestras dudas nos pueden llevar a una fe más firme, más fuerte, más profunda. La obra de Dios en nuestras vidas puede afianzar nuestra fe. Vamos a leer todos Juan 20, 29. Juan 20, 29. ¿Qué dice?
El 28, ¿qué dice? Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. A ver, ¿alguien tiene otra versión? ¿Alguien tiene la católica? A ver, ¿qué dice la católica? Lupita. Tomás exclamó: Tú eres mi Señor y mi Dios. Verso 29. Jesús replicó: ¿Crees porque me has visto? Felices los que no han visto pero creen. Ok, hermanos, en esta tarde vamos a visualizar estos dos personajes. Primero, María Magdalena. ¿En qué nos identificamos con ella? En que era una pecadora igual que nosotros. ¿Dios la perdonó? Sí. ¿La liberó? Sí. Si todavía tú no te sientes libre, pídele a Jesús que te libere. Amén. Y después que Jesús haya hecho la obra, sírvele, coopera con la obra de Dios. Eso número uno. Número dos, Tomás. ¿Cuántos se identifican con Tomás? Hay veces que la fe falla, ¿sí? Y es válido, se vale, porque a través de eso Dios va a aprovechar esa incredulidad para que después te conviertas en una persona totalmente de fe, creyente. Si tú todavía hoy no te sientes muy creyente, lo vas a lograr porque Dios lo va a hacer en ti. Y esa experiencia que Tomás tuvo, vamos a buscarla nosotros, una experiencia con él. Tomás tocó las heridas. Nosotros necesitamos una experiencia. Búscala cada día. Y sea un creyente, conviértete en un verdadero creyente. Nunca olvides, hermano, nunca olvides a María Magdalena, nunca olvides a Tomás. Ellos nos están enseñando mucho hoy, en esta tarde. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Lo más importante en todo esto, hermanos, es que Jesús está vivo. Porque en los dos casos, tanto en María como en Tomás, se encontraron con un Cristo vivo. No con el Jesús que clavado en esa cruz derramó su sangre con una corona de espinas, golpeado, hinchado por tantos golpes, no, sino con alguien diferente, porque María Magdalena no lo reconoció. Qué hermoso momento el que esta mujer haya visto al Señor transformado con un cuerpo diferente. Algún día Dios nos va a permitir ver a Jesús de esta misma manera. Y al principio no lo vamos a reconocer hasta que veamos sus heridas. Vamos a decir: ay, Dios mío, Señor mío, eres tú. Cierra tus ojos. Señor, como María, Padre, primero queremos pedirte que nos liberes de todos esos demonios, de todas esas situaciones que todavía, Señor, tenemos. Y que después, Padre, podamos, Señor, convertirnos en ayudadores, en predicadores de tu palabra. Que llevemos el mensaje de que tú vives, Señor, de que tú estás vivo. Que así como María, Señor, fue y le habló a sus hermanos, así también nosotros le hablemos a las personas, a la gente, a nuestra familia, Señor, de que tú vives. Así como Tomás, Padre, reconocemos que también hemos dudado, sobre todo cuando las cosas van mal. Preguntamos: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué permites que esto malo pase?
Porque a veces pensamos, Señor, que las cosas en Dios tienen que ser o pueden ser diferentes. Y cuando vemos todo adverso, cuando vemos que a veces todo fracasa, dudamos. Incluso de nuestro llamado decimos, Señor, ¿a poco entonces no me llamaste? Entonces no fuiste tú, fue mi emoción tal vez. Y tú, Señor, nos dices a través de una demostración, una manifestación tuya, Señor, de que no es así, de que tú estás con nosotros, de que tú estás ahí, Señor, pendiente. Y aunque a lo mejor ahorita no podemos verte como Tomás te vio, pero sí podemos mirar esas manifestaciones cada día. El que tengamos un trabajo, el que tengamos una familia, el que tengamos incluso salud, el que podamos despertar cada día, el que podamos tener una casa, un techo, un sustento, un vehículo donde movernos. Todas esas deben ser manifestaciones de que tú, Señor, estás con nosotros, de que tú nos amas, a pesar, Señor, de lo malos que somos, de lo desobedientes que somos, de los rebeldes que somos. Porque a ninguno, Señor, tú rechazaste, sino los motivaste, los exhortaste a que abandonen el pecado, a que abandonemos, Señor, todo lo malo y que nos consagremos totalmente a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos para pedirte que esas manifestaciones, Señor, que nos van a hacer nuestra vida más firme en Cristo, permitas, Señor, permitas que las vivamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero que hagas una oración ahí personal, hermana. Una oración en silencio. Habla con Dios. Habla con Jesús. Se levantó, hermanos, con su poder. La muerte no pudo detenerlo.
poder, Dios lo ha levantado para no volver a morir jamás. Él vive. Y dice la Biblia, hermanos, que Él vive para interceder por nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Vamos a declararlo así. Por su poder se levantó, la voz de Dios pudo mover.
Gracias te damos, Padre, en esta tarde por darnos la oportunidad de congregarnos, de estar juntos, Señor, en alegría, en comunión y sobre todo el haber celebrado, Señor, el celebrar que tú vives y reinas. Gracias nos llevamos, Señor, en nuestras vidas esta enseñanza, Señor, esta palabra, para que, Señor, nos motive a buscar más de ti, aprendiendo de estos dos personajes, Señor, de María Magdalena y de Tomás. Señor, queremos vivir, Padre, cerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues la confirmación, hermanos, sobre la palabra, en donde dijo mi esposo, María Magdalena por agradecimiento le sirvió al Señor. Y Tomás al igual. Entonces, a las personas, a los hermanos que Dios haya puesto en su corazón, el estar intercediendo, pasen por aquí adelante, por favor.